Amigos del canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. ¿Sabían ustedes que cerca del 30% de los niños menores de 5 años son capaces de sufrir de estreñimiento? Si no conocen a fondo este problema, los invitamos a quedarse con nosotros. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra, especialista en climaterio y menopausia, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de hablar del tema mencionado con una invitada especial, la doctora Adriana Molina Rosales. Ella es médica pediatra gastroenteróloga. Trabaja en el Hospital de Niños de La Paz y es docente titular de pediatría de nuestra facultad. Con ella hemos de hablar de este tema tan importante y que afecta, como dijimos, a una importante cantidad de niños, especialmente niños pequeños. Pero antes de hablar del tema, permítanme ir al sector Un Minuto de Reflexión. Amigos, creo que el país está volviendo a la normalidad. Los daños que se han producido, que se han provocado en la gente, en la sociedad, son irreversibles. Sin embargo, apelamos a que el espíritu, siempre altruista del paceño y del boliviano en general, pueda ayudar a superar estos problemas a la brevedad posible. Pero es que solo vamos a superar estos si es que pasamos de un momento, a lo mejor, de ignorancia extrema, a lo mejor de falta de información, a lo mejor de presión y convencimiento que no da opciones, a otro momento en el que debe haber mejor información, en el que cada vez debemos mejorar la información, pero lo que es más importante, sentirnos libres definitivamente. Se han hablado barbaridades. Se han hablado, por ejemplo, que se van a vender las empresas y se van a privatizar. Yo no me voy a meter en este tema a fondo. Solo quiero decirles que cualquier país que se aprecie no negocia sus empresas estratégicas, no negocia el aire. Por eso la aviación debe ser básicamente del Estado. No negocia sus modos de transporte. Por eso las carreteras y las formas de transportarse, como los ferrocarriles, no pueden ser enajenados. No enajena ni negocia sus costas, porque de esta manera el país se muestra soberano. No puede negociar tampoco la comunicación, porque definitivamente es esta un área estratégica. Y algunas más que obviamente estamos todos obligados a defender. Pero ¿alguien querrá comprar quipus? ¿Alguien tendrá siquiera la intención de comprar un ingenio azucarero en San Buenaventura que costó más de 240 millones, siquiera como chatarra? Creo que debemos informarnos más para hablar. Lo triste es que se ha dado mucha cobertura a cosas que no se deben hacer. Y hay información falsa. Para concluir diré, escuché recientemente que algún señor enajenado, totalmente fuera de sí, que decía que nuestro país se había prestado primero 16 y hasta 60 mil millones de dólares. Y se preguntaba dónde está el dinero. Semejantes aberraciones no se pueden admitir. O que definitivamente, como lo dije en algún momento, dice, ¿por qué están bloqueando? Porque están subiendo los productos de primera necesidad. Es decir, el bloqueo iba a hacerlos descender. Creo que han abusado de las redes sociales, han aprovechado de la ignorancia de la gente, pero más que todo de su necesidad. Creo que
podemos ser mejores todos los días. Y vamos a seguir de a poquito ilustrando cosas, invitándole siempre a poder cerciorarse de lo que se señala. Dicho esto, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, el mundo de la medicina es fascinante y por supuesto cada una de las áreas que lo componen tiene su encanto. La morfología, la anatomía son trascendentales y les invito a dar un pequeño paseo acompañados de el jefe de la cátedra de anatomía, el doctor José María Ortiz, a visitar algunas áreas que hacen al museo precisamente de esta parte de la facultad que es el Departamento de Ciencias Morfológicas. Estamos en el interior del Museo de Anatomías, donde tenemos varias secciones para el estudio de la anatomía macroscópica, de la anatomía microscópica y de la anatomía del desarrollo. En esta sección del Museo de Anatomías tenemos en exhibición piezas anatómicas óseas, ya sean articuladas, como son estos esqueletos que los tenemos alrededor, o desarticuladas, como las tenemos en estas exhibiciones. Estas piezas anatómicas están acompañadas de piezas anatómicas patológicas. Todo esto empleamos nosotros en el estudio de esta ciencia que es la anatomía en nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina. En esta otra sección del Museo de Anatomías presentamos la embriología, en la cual tenemos en exhibición cuerpos humanos en desarrollo desde las etapas tempranas de la gestación hasta el nacimiento. También tenemos maquetas que ilustran todo esto y algunos cuerpos humanos de recién nacidos con malformaciones congénitas. Esta otra sección del Museo de Anatomías está dedicada al estudio de la anatomía microscópica llamada histología, por medio de microscopios como los que hemos visto al inicio, que son microscopios de museo antiguos. Actualmente tenemos microscopios modernos por medio de los cuales estudiamos a profundidad el cuerpo humano en lo que se refiere a su parte celular. Aquí estamos observando algunas maquetas que corresponden a esos tejidos. Los tejidos los estudiamos en cortes histológicos específicamente preparados para ser observados en el microscopio. Estamos en esta última sección del Museo de Anatomías, donde exhibimos piezas anatómicas de diferentes especies zoológicas, las cuales comparamos con la anatomía humana. Los invitamos a visitar el Museo de Anatomías de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica para que ustedes puedan presenciar los detalles de todo lo que nosotros estamos exhibiendo en este museo. Distinguidos amigos, permítanos unos segundos y al retorno estaremos con nuestra invitada. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Continúa con
TVU. Distinguidos amigos, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Adriana Molina Rosales. Lo dijimos, es médica pediatra gastroenteróloga y docente de nuestra facultad. Con ella hemos de hablar de este tema, pero antes de entrar a tocar el mismo, permítanme saludarla y presentarles a nuestra invitada de hoy. Adrianita, muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias Buenos por días. visitarnos y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor, por la invitación al programa. Adrianita, este es un tema de lo más interesante. Los papás suelen sufrir mucho cuando sus hijitos tienen problemas en la defecación, en la evacuación. De hecho, se dice que una importante cantidad de niñitos, cerca de un tercio inclusive, de la población menores de 5 años puede sufrir de estos problemas. A veces, inclusive, estos trastornos ya ocurren desde el nacimiento. Por ejemplo, nosotros cuando damos de alta a los pacientitos después de que han nacido, no los mandamos si no han hecho una deposición al menos suficientemente abundante como para estar seguros de que no hay problemas en el tránsito intestinal. Pero pueden haber demoras, 2 o más días, que denotan nomás ya un trastorno. Este es un problema que los papás en particular debieran conocer para que en su momento puedan consultar a el médico especialista para afrontar este tema. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos entender qué es el estreñimiento en los niños? Bueno, normalmente los niños tienen un hábito, ¿no? en las deposiciones. Este puede variar de acuerdo a la edad, generalmente, ¿no? Como en la etapa pediátrica engloba muchas edades, desde recién nacidos hasta los adolescentes. Depende, ¿no? Por ejemplo, el hábito normal de un recién nacido es, por el reflejo gastrocólico, es continuamente, ¿no? Pueden llegar a defecar hasta 10 veces en un día y es después algo normal. De lactar suelen evacuar, ¿verdad? Exacto, es algo normal para esa edad, ¿no? Y ya en etapas posteriores, ya en etapas de adolescentes, varía mucho de acuerdo al hábito. Hablar de un número exacto de deposiciones no es ideal porque los rangos varían, ¿no? Depende mucho del hábito de la persona y de que las deposiciones sean realizadas sin dificultad. Es decir, si un niño defeca día por medio, pero estas defecaciones no son dolorosas, son pastosas, no nos da datos de que es un estreñimiento, es un hábito normal para este niño. Entonces, mucho habla de cómo son las deposiciones, ¿no? Ahora, respecto a la definición, pues mucho se habla de los criterios, ¿no? Que usted también mencionaba, los criterios de Roma, que son criterios que se han hecho para diagnosticar un estreñimiento crónico de tipo funcional, ¿no? Actualmente ya se está empezando a conocer los criterios de Roma 5, pero también tenemos ampliamente conocidos los criterios de Roma 4, ¿no? Para constipación funcional. Correcto. De ellos vamos a hablar enseguida. A propósito, ¿por qué se producen las defecaciones? Porque no ocurre en cualquier momento. Hay ciertos momentos en los que habitualmente uno espera, y eso es el hábito, ¿no es cierto?, que uno debiera conservar para que el intestino funcione normalmente. ¿Cómo funciona el intestino para que haya evacuación? Bueno, este es, como usted menciona, son una serie de factores, ¿no? Para que se produzca la defecación. Es un proceso fisiológico, ¿no? En el que intervienen la pubis, el intestino, la parte muscular, la parte nerviosa. Entonces, generalmente este proceso de defecación se da cuando a nivel de la ampolla rectal, ¿no? Es donde se almacena la caquita, y ahí tenemos dos tipos de esfínteres, ¿no? Esfínteres nosotros le conocemos como músculos, ¿no? Como unos musculitos que tenemos de dos tipos, ¿no? Los que están más adentrito, que son los involuntarios,
y los de afuera, que son los voluntarios. ¿Por qué es tan importante hablar de estos musculitos o de estos esfínteres que están afuera? Porque la evacuación se da de forma voluntaria, ¿no? Correcto. Las personas y los niños también defecan de forma voluntaria, es decir, tienen el deseo, cuando la ampolla rectal está llena, de defecar. Entonces es importante entender esto porque es la raíz de la mayoría de los estreñimientos crónicos funcionales, y la mayoría de los estreñimientos que son funcionales son el 90%, entonces es un número muy alto. ¿Qué pasa con este niño? Tiene la ampolla rectal llena, tiene el deseo de defecar y estos músculos tienen que relajarse, ¿no? Entonces son voluntarios. Una persona adulta puede decidir, por ejemplo, en qué momento va a defecar, si está en un lugar apropiado, si tiene baño, si va a esperar a llegar a la casa. Entonces este músculo es voluntario. Lo que pasa con el niño es que inhibe ese deseo de defecar, ¿no? Entonces ese estímulo que tiene la ampolla rectal lo inhibe, porque este deseo de defecar solo se da por un momento. Si no se aprovecha en este momento, se inhibe este deseo de defecar y las heces se van acumulando en el recto, ¿no? Entonces eso da lugar a algo que nosotros llamamos un círculo vicioso, porque las heces, al acumularse, se hacen duras, se hacen voluminosas, se hacen grandes. Entonces cuando el niño ya defeca, al ser un niño chiquitito, le duele, ¿no? Entonces le duele, entonces él entiende como yo hago caquita y me duele, entonces me voy a aguantar de hacer caquita. Entonces es el círculo vicioso, ¿no? Él le duele al hacer, muchas veces hacen hasta con sangre la caquita, hacen fisuras anales, se aguanta de hacer caquita y la caquita se va acumulando nuevamente, ¿no? Entonces tienen un hábito retentivo, tienen miedo de hacer caquita. Ese es el origen de muchos problemas de constipación. De acuerdo, entonces, distinguidos amigos, como dijo la doctora Adriana, hay dos esfínteres al final del intestino, pues, hay en el ano, para encima. Uno que es involuntario, que enseguida se relaja para evacuar cuando se llena la ampolla del recto. Y el otro, que está afuera, es voluntario. Es decir, si uno tiene deseos de evacuar y aprieta muy fuerte este esfínter, no lo va a hacer. Y como bien dijo la doctora Adriana, se va a perder el reflejo, es decir, se van a pasar las ganas. Y ese puede ser un origen, vamos a hablar de las causas enseguida, el más frecuente de no obedecer a la fisiología de la defecación. Dijiste, Adriana, el reflejo gastrocólico. Sí, es verdad, uno, digamos, ingiere una comida abundante, copiosa, y unos minutos después quiere ir al baño, se despierta, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, es un reflejo que nosotros podemos utilizarlo en los niños, ¿no? Como usted bien dice, es el reflejo que se produce después de la ingesta de alimentos, que les da, ¿no?, la necesidad a los niños de sentarse en el inodoro. Entonces es un momento que nosotros podemos también utilizar en los niños para que se haga un hábito el hecho de defecar, ¿no? Es importante también respecto a esto hablar de la posición en la que los niños deben hacer las deposiciones, ¿no? Es algo muy importante porque si es también una parte psicológica que influye en lo que es la defecación. Tenemos casos de niños que tenían baños muy sucios, incluso hemos tenido casos así realmente curiosos, pero la verdad, o sea, era una familia que tenía disfunción familiar, o sea, eran varias familias que vivían en esta casa y bueno, se peleaban por el baño, no le dejaban entrar al niño de una familia, entonces el niño tenía traumas de entrar al baño, o estaba muy sucio, o niños que en el colegio les prohíben, ¿no? Tienen este deseo de defecar y la profesora piensa que se está inventando, que no quiere pasar clases y le dice que no puede salir al baño, ¿no? Entonces
aspectos psicológicos mucho más serios, a veces están relacionados con abusos sexuales, están relacionados también con disfunción familiar, es bien importante, disfunción familiar, trastornos psicológicos, trastornos de bullying en el colegio, entonces tiene un componente social muy importante, ¿no? Entonces este niño tiene que tener un espacio adecuado para hacer caquita, limpio, tiene que tener acceso inmediato cuando él tenga deseos de ir al baño, y la posición también es muy importante, ¿no? Este reflejo de defecación se va a ver favorecido cuando los niños al defecar levantan un poco las piernitas, ¿no? Cuando tienen este problema, lo que se puede hacer es poner un banquito debajo de los pies. Correcto. Porque si lo tienen al niño chiquito en un inodoro colgando los piecitos, o de una forma, o haciendo acrobacias para sostenerse en el inodoro a punto de caerse, obviamente este niño no va a poder defecar de forma normal. Y creemos que es algo muy superficial, ¿no? Pero realmente a veces es el inicio de problemas de constipación muy serios. Además, Adriana, es natural que los chiquitos transiten de una etapa, especialmente cuando están como lactantes, donde de forma espontánea evacúan, por eso les ponen sus calzoncitos, etcétera, y luego pasan a una etapa en la que deben controlar sus esfínteres. En ese interín, a veces los niñitos evacúan y reciben reprimendas, los castigan, los amenazan, y eso también puede ser psicológicamente muy traumático, ¿no? Exactamente. Está descrito que es igual una etapa crucial, ¿no?, para el desarrollo del niño. Generalmente este control de esfínteres se da en la edad pediátrica a los 2 años, ¿no? Es donde normalmente esperamos que el niño ya pueda dejar el pañal. Pero para que deje el pañal, él necesita un acompañamiento de los familiares, o muchas veces, ¿no?, las familias también dejan al cuidado en guarderías, ¿no?, o niñeras. Correcto. Y no tienen la paciencia, ¿no?, para enseñar a este niño, los riñen, les gritan y le generan un trauma. Entonces el niño, al ser un bebé, o sea, al ser un niño tan pequeñito, desarrolla un trauma o relaciona el defecar con este tipo de maltratos, y la verdad es que igual es bien frecuente que a raíz de esto se produzca un estreñimiento crónico muy severo, ¿no? Usted le pregunta a la mamá, ¿cómo empezó? ¿Qué síntomas tenía? No, ha empezado cuando le estaban enseñando a dejar el pañal, ¿no? Entonces es bien evidente la relación. Ya que entramos en esta área, aprovechemos. Entonces, un problema de función, este tema del estreñimiento, para diferenciar de otro que es de causa orgánica. Si seguimos con este aspecto, el de la función, también lo dijiste muy bien, si estas heces se enduran, para el niño el defecar es una muy mala experiencia, porque es muy dolorosa, y él, aunque sea chiquito, se percata de que cuando evacúa, duele. Y para que no duela, mejor no evacúa, ¿no es cierto? Y otras veces, inclusive, lo dijiste también, se puede desgarrar, se hacen fisuras en el ano, y esto también duele. Y hacen con sangre, los niñitos se suelen asustar, y entonces realmente se convierte en un verdadero círculo vicioso. Exactamente, es la raíz de la mayoría de los estreñimientos, ¿no? Los estreñimientos crónicos los dividimos en 2 grandes grupos, ¿no? El estreñimiento crónico, como usted decía, funcional, que es el responsable del 90% de los estreñimientos, y el estreñimiento crónico orgánico. ¿A qué le decimos orgánico? A que existe una causa orgánica de por qué se produce el estreñimiento. Muchas veces los papás, cuando acuden a consulta, ¿qué miedos tienen? Lo que generalmente percatamos, ¿no? Que su intestino esté torcido, podemos, entre comillas, ¿no? Que esté mal su intestino, que por eso no está defecando, ¿no? Pero explicamos a los papás que realmente el porcentaje de estreñimientos de causa orgánica es muy mínimo. La mayoría de los estreñimientos, el 90%, se producen por esto que he explicado en relación al miedo a defecar.
Las causas orgánicas son varias, ¿no? Puede haber trastornos neurológicos, enfermedades donde el intestinito no tenga nervios, ¿no? Entonces, como el intestino tiene que moverse y al no tener nervios, pues se hace como un saco que no se mueve y se empieza a almacenar la caca, la caquita. Trastornos tiroideos, a veces enfermedad celíaca, otros trastornos metabólicos como la fibrosis quística. Entonces son varias causas, pero son mínimas, ¿no? Son mínimas. De hecho, amigos, la causa orgánica es la existencia, la presencia de un problema orgánico que afecta definitivamente al tubo digestivo, especialmente en su parte terminal. Y naturalmente el manejo será de otra índole. Vamos a seguir hablando del tema. Permítanos unos segundos y estamos de retorno. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Entonces, amigos, el diagnóstico lo hace el gastroenterólogo y él es quien define si la causa del problema del estreñimiento es por un problema funcional o porque hay un problema orgánico. Hemos de hablar de lo funcional primeramente porque son el 90% de los casos. Adriana, cuando los papás van a visitarte, ¿qué es lo que informan? Se dan cuenta que el niñito parece que está estreñido porque tiene mucha dificultad en sus deposiciones, etcétera. Pero ¿qué más expresan? ¿Cómo hacen el diagnóstico? El diagnóstico de la constipación crónica es clínico, ¿no? Existen muy pocos motivos por los cuales nosotros tengamos que pedir exámenes de laboratorio. Como lo mencionamos, usamos actualmente, pero ya se está poniendo en boga los criterios de Roma 5 también, que son para trastornos funcionales digestivos, pero básicamente lo que los papás te dicen es que defeca menos de 2 veces a la semana. Te dice que hace heces duras, dolorosas, ¿no? Que le molesta, que le duele al hacer caquita. Y algo bien importante que nos orienta que es un problema funcional es que tiene conductas retentivas. O sea, el niño se aguanta de hacer caquita. Ellos, muchas veces los papás no te lo dicen así, ¿no? Pero te dicen, por ejemplo, se agacha, ¿no? Se va a una esquinita, no, se agacha y se va a una esquina porque tiene miedo ir al baño. Tiene miedo ir a defecar, por lo que habíamos mencionado. A veces contraen, ¿no? Los músculos glúteos, se paran de puntitas o a veces se hincan, lloran cuando son más chiquititos, tienen conductas retentivas, ¿no? Igual las heces, como mencionaba, son de gran volumen. En niños mayores a 5 años, algo bien importante es que hacen heces de gran tamaño. Estas heces tapan el inodoro. Entonces, algo que continuamente te dicen los papás es:
hace heces demasiado grandes, no impresiona que fueran de un niño. Son heces que tapan el inodoro, todo el tiempo anda tapando el inodoro. En niños más grandes es algo repetitivo y común que ellos te dicen, ¿no? Para que tú sospeches que es un estreñimiento crónico funcional. También te suelen decir que las heces son como bolas muy duras, muy compactas y que también denotan que son heces de estreñimiento, ¿no? Exacto. En la población pediátrica nosotros utilizamos una escala, ¿no?, para valorar el tipo de deposiciones. Nosotros la llamamos escala de Bristol, ¿no? Estas escalas también tienen comparación con cosas que a veces los papás entienden, ¿no? Correcto. Por ejemplo, heces caprinas, ¿no? O sea, son heces duras y si tú le dices al papá, pues son heces así como de oveja, ¿no? Como de oveja, duras, secas, o que son heces apiñadas, ¿no? Son duras, unidas, como si fuese un racimo de uvas. Esas son heces igual que no son normales, ¿no? Eso equivaldría más o menos a un Bristol 2. Las heces que son caprinas como de ovejas equivalen a un Bristol 1. Y después vamos al Bristol 3, que son como un tronco, que esa es normal. O es como una salchicha, ¿no? Es la Bristol 4, por ejemplo. Entonces, esta escala de Bristol para nosotros es muy útil porque de forma gráfica nosotros en consulta también podemos mostrarle a los papás. Exacto. Y comparar, ¿no?, con cosas habituales, ¿no?, para que ellos te digan cómo está haciendo la caquita, ¿no? De acuerdo. Y a veces es suficiente, excepto que el niñito, porque también puede ocurrir que tenga distensión abdominal, a lo mejor no quieren comer, los chicos se dan cuenta, disminuyen su ingesta alimentaria porque saben que le van a generar molestias y deseos de defecar, y en algún caso, después de defecar, de pronto adquieren ánimo para comer. Estos niñitos son muy inteligentes también. ¿Esto ocurre con relativa frecuencia? Sí, ¿no? Porque no, más allá del hecho de que no pueda defecar, obviamente existen síntomas acompañantes, ¿no? Muchas veces a las mamás lo que les decimos es que comparen ellas cómo se han sentido cuando ellas se han constipado. ¿Cómo se sienten, ¿no? Tienen dolor abdominal, tienen poco apetito, están de mal humor, les duele el abdomen. De hecho, el estreñimiento crónico es una causa muy frecuente de dolor abdominal crónico en nuestro medio. Tú le dices, la mamá, le duele 2 años el abdomen, ¿no? Le duele y no sé qué tiene, no sé qué voy a hacer. Entonces tú le preguntas, ¿y cómo hace la caquita? No, es súper estreñido. Entonces obviamente es una causa del dolor abdominal crónico. Entonces, los síntomas se acompañan de este tipo, a veces náuseas, a veces ganas de vomitar, pero es también importante hablar de las banderas rojas del estreñimiento, ¿no? Correcto. Precisamente estas banderas rojas, si bien es una patología tan común, como lo mencionan, en la población pediátrica, a nosotros como médicos y a la familia también tiene que alertarse ciertos tipos de síntomas que los niños presentan, que nos debe alertar sobre tal vez sea algo orgánico, tal vez sea algo más serio, ¿no? Lo primero es que, como mencionaba, ¿no?, al inicio de la charla, que la ausencia de defecaciones las primeras 48 horas. Generalmente más del 90% de los niños eliminan el meconio, ¿no?, la primera caquita en las primeras 48 horas. Si esto se retrasa, nos puede estar hablando de que hay un problema orgánico, como una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, que es cuando no hay nervios en el colon, ¿no? O fibrosis quística también se puede asociar a que haya esta eliminación tardía del meconio. Que el niño se distienda demasiado, que todo el tiempo esté demasiado distendido, que vomite, que tenga retraso del crecimiento, que esté con náuseas constantes, ¿no?, que haga deposiciones con mucha sangre. Estos datos nos tienen que alertar de que tal vez no sea solo un estreñimiento crónico funcional y que requiera mayores estudios, ¿no?, para detectar por qué puede estar así. De hecho, hay intolerancia a muchos alimentos, a la propia leche. Suelen desarrollar, inclusive le llamaremos cierto tipo de alergias a ciertas cosas que el médico tiene que investigarlas específicamente en cada caso. Exactamente.
¿En quién sospechamos generalmente una constipación asociada a una alergia? En lactantes pequeñitos, ¿no? En lactantes menores, ¿no? De 1 mes, 2 meses, 3 meses. De hecho, el protocolo de abordaje es diferente, ¿no? Cuando son bebés lactantes pequeñitos, se sospecha, una sospecha importante es la alergia a la proteína de la leche de vaca, que a veces se puede acompañar también con constipación, pero para eso requieren valoración, ver los antecedentes, de qué síntomas más se acompaña esta constipación, ¿no? En cambio, en los estreñimientos orgánicos sí que piden una cantidad de exámenes los necesarios para precisar el diagnóstico, ¿no? Echan mano de todo lo que tenemos prácticamente en algún caso. Y puede incluir no solamente una eco, no solo una placa, sino otros exámenes si fueran necesarios. Sí, realmente en pocos casos, generalmente cuando este estreñimiento, que es también un signo de alarma, cuando estos papás se les orienta, ¿no?, en el tratamiento para el estreñimiento crónico, que eso igual hay que aclararlo, el tratamiento para el estreñimiento crónico no dura 1 semana, 2. El tratamiento es mínimamente 6 meses. 12 meses, ¿no? De ello vamos a hablar enseguida, claro. Exactamente. Entonces, si este tratamiento no funciona, más de 3 meses, habiendo los padres cumplido todas las indicaciones médicas, es igual un signo de alarma, ¿no? Entonces, en estos casos sí se hace laboratorios, ¿no? Podemos pedir, echar mano pues de estudios de imagen, como lo menciona. La placa no se hace siempre, pero la radiografía, ¿en qué nos ayuda? A ver si hay heces o no. Lo que nosotros queremos ver es cómo es el colon, ¿no? Si está muy distendido, cómo es la forma del colon. Para eso tenemos que realizar un colon por enema, por ejemplo. Exacto. Pedimos hormonas tiroideas. Muchas veces también se puede descartar enfermedad celíaca, por ejemplo, a ver si no existe un trastorno neurológico asociado, ¿no?, a este tipo de problemas de constipación. Y como usted menciona, pues sí se hacen bastantes estudios de gabinete, laboratorios. Inclusive uno puede recurrir al psiquiatra o al psicólogo, porque también hay conductas psiquiátricas que pueden terminar con este tema o con otros colaterales. Sí. Adriana, cuando hacen el diagnóstico, ya adelantaste un poquito, el tratamiento es vital y va de menos a más y debe tener un tiempo de duración, por supuesto. No es un tema que se resuelve en 3 días, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habitualmente se hace en términos de medidas higiénico-dietéticas y más adelante combinan a lo mejor con laxantes, con N cosas que no vamos a decir los nombres comerciales, pero a la gente le podemos orientar porque hay orales, hay vía rectal, hay simplemente lubricantes, hay de todo pues en este momento, ¿no? Sí. ¿Cómo abordan el tratamiento? Bueno, el tratamiento tiene pues pilares bien importantes, ¿no? Los hábitos higiénico-dietéticos, que es un pilar súper importante. El otro pilar, que es el medicamentoso, porque sí requiere una constipación de 2 años, requiere medicación. Y bueno, la terapia conductual también, que es un pilar bien importante, ¿no? Habíamos hablado del ambiente en el que tiene que estar un niño, si hay disfunción familiar, saber qué está pasando en la parte social de este niño, ¿no? Todos los pilares que se utilizan para el tratamiento son importantes. Es decir, si solo vamos a enfocarnos en darle medicamentos, ese niño jamás va a mejorar. Todo es importante. Los hábitos dietéticos son súper importantes. Este niño tiene que ingerir bastante líquido, tiene que consumir alimentos con fibra. Generalmente en nuestro medio, en la ciudad de La Paz, pues tenemos hábitos de tener mucho consumo de carbohidratos, ¿no? Consumimos papa, chuño, arroz, mucho carbohidrato y consumimos poca fibra, ¿no? Entonces, esos hábitos, acompañados de una nutricionista con un plan dietético bien específico para este niño, se tiene que cumplir al 100%, porque si no, vamos a dejar el medicamento y el niño se va a volver a estreñir. Correcto. Entonces, estos hábitos que nosotros logramos en los cambios de dieta,
consumo de líquidos son para toda la vida, es algo que hablamos con los papás, no es mientras esté estreñido y después vuelva a consumir estos alimentos, cero fibra, no, nuevamente se va a estreñir. Otro pilar es el medicamentoso. Cuando nosotros hacemos el tratamiento medicamentoso lo hacemos por fases, ¿no? La primera fase que se hace es la fase de desimpactación. Esa fase es donde utilizamos laxantes, generalmente laxantes de tipo osmótico, es decir, que atraen agua para que las heces ganen volumen y puedan eliminarse de mejor forma. Y laxantes osmóticos, generalmente lo damos a una dosis bien alta, porque como está impactado de caca, hay que darle una buena dosis. Este tratamiento de desimpactación luego se acompaña del tratamiento de mantenimiento, es decir, tenemos que mantener esta ampolla rectal limpia, ¿no? O sea, constantemente evitar que haya la retención de caca. Y este tratamiento de mantenimiento muchas veces lleva meses, 6 meses, donde no le damos una dosis alta de laxante, vamos reduciendo poco a poco, pero siempre acompañado de los otros pilares, ¿no? Correcto. Es que si no se tiene conciencia del cambio de hábito, del manejo medicamentoso y de respetar, obviamente, ciertos ritmos que uno se impone u obedece de defecación, no va a haber progreso. Esto puede incluir, por ejemplo, que en el colegio entiendan, especialmente a los más pequeños, que de verdad pueden tener necesidad de ir al baño y no negarles esta posibilidad. Yo he visto en profesoras aparentemente bien formadas prohibir a niñas en particular que vayan al baño, por ejemplo, y se orinan en el aula. Sí. Y entonces son presa de bullying y demás, y no son conscientes las profesoras de que hay pues niñas que no pueden contener mucho tiempo la orina por N razones. Es frecuente, se va corrigiendo con el tiempo, la mayor parte de las veces. Y en el tema de la necesidad de defecar también, porque lo peor que le puede ocurrir a un niñito en esta edad escolar es que hay incontinencia, es decir, hay evacuación de heces en el lugar menos adecuado. Por ejemplo, en camino al baño, en el propio colegio, ¿no es cierto? Sí. Esto es muy traumante. Exactamente. Muchas veces lo que nos pasa es que los niños, una vez ya han controlado los esfínteres que generalmente se dan a los 2 años, en la etapa escolar, ¿no? Empiezan a tener escapes, vamos a decirlo, ¿no? O sea, claro. No retienen la caquita, no es que defequen, pero empiezan a manchar la ropita Exacto. interior con heces, ¿no? Entonces, genera un olor que es molesto en el curso, les hacen bullying, los relegan, entonces les causa un problema psicológico bien importante. Entonces, esta parte del colegio es muy importante hablarlo con los papás y que los papás hagan entender, ¿no?, a los profesores de que esto no se puede hacer, porque si no el niño nunca se va a sanar. Correcto. Y esto le va a traer problemas posteriores más serios, ¿no? Pero además, para terminar este espacio, en ningún reglamento ni ley dice que está prohibido ir a hacer una necesidad fisiológica en hora de clases. En ninguna dice. Claro. Se supone que uno respeta, se habitúa, pero hay cosas excepcionales. Claro. Igual que hay niñitos que después de que comen al minuto van al baño, hay otros que tardan media hora en ir al baño, y es el rato que han llegado al colegio. Exactamente. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanos unos segundos, por favor. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción.
El programa Slim UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. Slim UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Aprovechando todavía la presencia de nuestra invitada, me voy a permitir hacer un par de preguntas. Adriana, dijiste algo muy bueno, hay que desimpactar, que quiere decir básicamente cómo el recto está lleno de heces, hay que evacuar. Y para eso se dan muchas cosas que los especialistas hacen. Sin embargo, como a veces una consecuencia todavía más seria del estreñimiento, se forman heces tan duras que se llaman fecalomas. Yo he visto alguna vez en el pasado operar por fecaloma en adultos, porque era al parecer imposible resolver el tema de forma médica. ¿Ocurre en los niños? Puede ocurrir, ¿no? En casos de constipaciones muy severas, pasa, ¿no? Se acumula una gran cantidad de heces duras, compactas a nivel del recto, que son difíciles de eliminar, ¿no? En teoría, uno podría llegar a desimpactar con medicamentos por vía oral a dosis alta, pero muchas veces la cantidad de heces que se acumulan a nivel del recto es tan importante que es necesario utilizar enemas, ¿no? Enemas por vía rectal que pueden ayudar en cierta forma a ablandar estas heces y a que se produzca la defecación. Es importante también, es muy raro que esto pase, pero hemos visto casos, ¿no?, de constipaciones tan severas que han hecho una translocación bacteriana y se han tenido focos infecciosos, sepsis a origen gastrointestinal. Algo importante también que es especialmente en lactantes pequeños, en niñas, la constipación es el factor de riesgo más importante para infecciones de orina. A nosotros nos llega infinidad de casos de interconsultas en el hospital por ITU recurrentes, ¿no? Infecciones recurrentes ¿y por qué nos llega tanto? Porque ellas o estas niñas son constipadas crónicas. Entonces, si no tratamos la constipación crónica, va a tener 5 o 6 episodios de infecciones de orina y en la etapa adulta puede tener problemas renales, presión alta, tener falla renal crónica. O sea, es un problema que hay que tratar. Correcto. Amigos, esto que acaba de señalar la doctora Molina es increíblemente importante. La inmensa mayoría de infecciones del sistema urinario vienen del intestino, de entrada. Y si hay retención de heces, hay proliferación de una cantidad de bacterias que muy fácilmente, por distintas vías, llegan al riñón, al sistema urinario y lo infectan. Y cuando dice la doctora Molina, son recurrentes, quiere decir, uno las trata, pasa un pequeño tiempo y vuelve otra infección. Y se repite esto en el tiempo, y si las infecciones son tantas y no se tratan bien, pueden afectar el riñón. Adriana, ya se nos está acabando el tiempo. Un par de consejos a la familia precisamente para evitar que ocurra estreñimiento en los niños. Bueno, a los papás, ¿no?, que como habíamos dicho, la gran mayoría de estos estreñimientos son de tipo funcional, ¿no? El pilar en la salud generalmente son los hábitos dietético-higiénicos, ¿no? Entonces, la dieta es sumamente importante, ¿no? No demos a los niños mucho carbohidrato, no les demos chisitos, chocolates, golosinas en exceso, embutidos en exceso. Demos la alimentación más saludable posible, ¿no? Rica en frutas, verduras, proteínas,
más equilibrada, porque eso nos va a ayudar a evitar este tipo de problemas. Y una vez que ya se ha detectado o ustedes ya tienen un niño con constipación, acudan al pediatra para que se les oriente y no lleguen, ¿no?, con complicaciones ya más severas, porque muchas veces dejan pasar los papás años y cuando el niño ya llega con muchas complicaciones. A lo mejor un consejo más, la actividad física. Exactamente. Infortunadamente en este tiempo, más ahora que han estado inclusive en clases virtuales, los chicos están sentados todo el día. Y entonces esto va a perjudicar el tránsito intestinal y va a condicionar también. Papás, 1 hora por día, mínimo, los niños deben tener actividad física, más allá de caminar. Marianita, tu despedida, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias al canal por invitarme y bueno, espero que los consejos que hayamos dado les sirvan a los papás y agradecida y nuevamente cuando quieran estoy aquí. Gracias, Adriana, muy gentil. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Los pacientes no videntes tienen siempre opciones para que puedan recuperar la vista. Se hizo un experimento donde a una persona que estaba absolutamente ciega se le permitió recuperar parcialmente la visión. Miremos esta nota. Negro. No se equivoca, es un calcetín negro. Aquí lo vislumbra con ayuda de 100 microelectrodos que lleva implantados en el cerebro y a unas gafas que hacen de ojo artificial. Miguel se quedó completamente ciego de repente por una lesión en su nervio óptico. Se metió en este ensayo clínico y al empezar la estimulación eléctrica llegó la sorpresa. Recuperó visión espontánea, visión natural. Esta es la K de kilo. El caso de Miguel es sorprendente. No todos los participantes en este ensayo recuperaron parcialmente la visión como él. Te tienes que someter a una cirugía importante, 6 meses mínimo, pues todos los días haciendo este tipo de ejercicios. El objetivo del ensayo no era que volviera a ver de forma natural, sino generar con la electricidad, al estimular el cerebro, percepciones visuales artificiales. Sigue siendo ciego, pero le permite mejorar su calidad de vida. Ahora puede hacer tareas que antes no podía hacer de ninguna manera porque su visión prácticamente era cero. Aquí y otro aquí 4. Si Miguel tenía algunas características especiales en su ceguera que han hecho que al estimularle el cerebro recupere visión, es algo que los investigadores no saben con certeza. Lo que tienen claro es que este resultado anima a seguir investigando. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido de vuestro interés. En verdad, las cosas que pasan cotidianamente, pero especialmente las que nos afectaron en los últimos 50 días, ha afectado especialmente a los niños. Hay que apoyarlos para que recuperen la confianza. Este país es nuestro, no tenemos otro, y es de todos, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de trabajar y de progresar juntos. Que tengan un lindísimo fin de semana. Quieran a la familia, a los chicos y a los grandes. Hasta la próxima semana.